Hola, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Gracias a todos ustedes que hacen parte de este canal, la cual saben ustedes que mi anhelo es poder predicar el Evangelio, este Evangelio de salvación, la cual el Señor nos ha revelado a través de, digamos, tenemos más que la revelación, tenemos la iluminación, gracias a Dios, de esta ya revelación que ya el Señor le dio al apóstol Pablo para que nosotros pudiéramos también anunciar a otros, como embajadores de Cristo, la salvación que Dios ya ha ganado, ha comprado para todos los seres humanos en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por eso, mis queridos amigos, es importante que usted no solamente pueda mirar este video y aprender o cada video que subo a este canal, sino que usted lo pueda compartir a otros, porque lo que se trata de este canal es justamente de levantar la persona de Jesucristo, levantar la obra de Cristo, lo que Él hizo por el ser humano. Fue una obra redentora, una obra sustitutiva, una obra de misericordia, una obra de gracia, una obra de amor cuando Él muere a sus 33 años en la cruz del Calvario, derramando su sangre, siendo desamparado por su Padre, cerca de la hora novena o cerca de las 3 de la tarde, donde era la hora del segundo sacrificio o el sacrificio de la tarde, porque había un sacrificio que era el sacrificio de la mañana, que se llamaba, y luego también estaba el sacrificio de la tarde. Por eso que él cumplió justamente un sacrificio perfecto, porque justamente él fue colgado en el madero a las 9 de la mañana y cerca de la hora novena, cerca de la hora de las 3 de la tarde, cuando era la hora del segundo sacrificio o el sacrificio de la tarde, Cristo fue desamparado. Queremos decir que cuando fue el desamparado fue ahí la salvación completa, la redención completa para el ser humano. El Señor estuvo tan solamente 6 horas colgado en ese madero, pero uno con nuestros ojos o nuestros pensamientos naturales puede pensar, tan solamente fueron 6 horas nomás que sufrió el Señor Jesús, pero no, Él en verdad sufrió una eternidad, porque él recibió un desamparo eterno. Lo que pasa a nosotros con nuestra mente tan finita, no podemos entender cuando se habla de eternidad, porque eternidad es por los siglos de los siglos, pero acá podemos ver que el Señor Jesús, Él sufrió esa eternidad o ese desamparo. Como le dije, nos vamos a entender nosotros con nuestra mente tan finita. Pero le damos gracias a Dios por esta obra tan redentora, tan amorosa, tan preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y acá, mis queridos amigos, tengo un diagrama del Apocalipsis que se lo presento así, que no es de mi autoría, sino que encontré por internet este diagrama y me encantó, me gustó cómo está detallado, porque tenemos que entender que el libro de Apocalipsis fue el último libro que Dios reveló a una persona para escribir muchas cosas, profecías. Encontramos un ejemplo, mucha escatología. Escatología justamente es el estudio de las profecías o de las cosas que van a suceder a futuro, sabiendo que nosotros estamos viviendo en una era, la cual se llama la era de la iglesia, acá en esta tierra, y que la iglesia todavía no ha sido arrebatada. Como bien nos dice la palabra de Dios, la doctrina del apóstol Pablo, la cual solamente él nos enseña y nos dice que esta iglesia, que es una entidad diferente a la de Israel, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, como bien dice la palabra de Dios en Efesios, que somos nosotros la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y cada persona que integra ese cuerpo de Cristo es un miembro en particular, como dice las Santas Escrituras. Por eso que nosotros tenemos que entender, mi querido amigo, que esta fue la última revelación que Dios da a un hombre, en este caso fue a el apóstol Juan,
cuando él fue desterrado ahí en la isla de Patmos, por causa, dice el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso podemos ver en el capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa, fíjate por qué causa estaba él ahí en ese lugar desterrado, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Acá podemos ver que este hombre fue desterrado, no fue llevado a esa isla para pasar unas vacaciones, no, fue desterrado justamente, fue, digamos, llevado a sola en ese lugar, abandonado. ¿Por qué? Por la palabra, acá dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Claro que justamente él estaba siendo desterrado como muchos, los primeros cristianos desde ese entonces, que eran perseguidos porque ellos reconocían y proclamaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era todo para el ser humano. Y claro que las personas, y mayormente los judíos en aquel entonces, que no creían en ese Mesías, ¿qué pasa? Los perseguía y los mataban. Muchos mártires en ese tiempo, digamos, fueron digamos, despreciados, fueron mártires por causa de Jesucristo. A filo de espadas, eran personas que eran tiradas en lugares lugares muy, muy tristes, como en este caso, como fue con la vida de Juan. Pero qué bueno es saber que Dios a través de su palabra hoy nos trajo toda la revelación. Gracias a Dios le damos por todo el canon, por estos 66 libros que tenemos en la Biblia, la cual sabemos que la Biblia contiene 66 libros, pero hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero qué lindo es poder entender este diagrama del Apocalipsis, la cual yo le estoy presentando. Diagrama acá del Apocalipsis. Diagrama del Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis contiene 22 capítulos. 22 capítulos tiene el libro de Apocalipsis o Revelación, como bien lo quiera llamar. Cuando hablamos de Apocalipsis sabemos que esto significa significa desde adentro hacia afuera. Y calupsis significa cubierta o velo. Y esto nos da a entender que esta palabra, Apocalipsis, o también podemos llamarla revelación, revela las cosas que Dios le muestra a Juan. Y él, hablando del Señor Jesús, les dice a Juan estas palabras, capítulo 1, verso 19, fíjate lo que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Por eso, como le dije, este libro contiene 22 capítulos, pero podemos dividirla o podemos agruparla en tres grupos. Primer grupo podemos decir que son las cosas que has visto, como Dios le dice a Juan, que él tiene que escribir. Dice, escribe las cosas que has visto, y eso lo podemos ver en el capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis, ahí podemos ver las cosas que él vio. Vamos al próximo, en el próximo, podemos decir grupo, que son las cosas las que son, hablando de los capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hablan de las cosas que son. Vamos al tercer grupo. Los capítulos 4 hasta el 22, hasta el último capítulo, nos habla de las cosas, las que han de ser después de esta. Entonces,
En el primer grupo, las cosas que has visto, capítulo 1, capítulo 2 y 3, las que son, capítulo 4 al 22, las que han de ser después de estas, hablando no de acá, después de estas, lo que ha de acontecer. Este libro, hermano, es muy hermoso poder estudiarlo, y yo acá solamente le quiero dar un diagrama del Apocalipsis, pero yo quiero seguir hablando de Apocalipsis y dar más estudio acerca de este libro, porque es un libro muy hermoso, en el cual nosotros vamos a entender muchas cosas a futuro, de las cosas que van a suceder. Por eso que el Señor le dice, escribe las cosas a Juan, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Por eso que en el capítulo 1 yo puse un ejemplo, tiempo pasado. No sé si pueden ver acá que dice pasado, yo puse tiempo pasado. Las que son tiempo presente. Y las cosas que han de ser después de estas, por supuesto, en tiempo futuro. Ahora, ¿por qué puse tiempo pasado? Porque las cosas que él ha visto, por supuesto que dice las cosas que has visto, está hablando de un tiempo pasado, cuando él tuvo un encuentro ahí con el Señor, dice la palabra de Dios, y ahí se le apareció nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria y majestad, porque dice que él estaba en el Espíritu, dice en el día del Señor, y él dice, y oí detrás de mí, así dice en el capítulo 1, verso 10, yo estaba en el Espíritu, dice en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso está hablando de la persona de Jesucristo. Recuerde que dice que él va a venir, dice, desde la nube con gran voz de trompeta. Jesucristo mismo, no es que él va a tocar una trompeta, sino que él mismo va a hacer una trompeta. Por eso que acá dice que estaba en el día del Señor, y oí, dice, una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y me volví, dice el apóstol, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que eso representa a la iglesia. Más adelante ya la vamos a ver, pero ya la estoy revelando, la cual, ¿de qué cosa estaba hablando? Justamente esos candeleros justamente eran las 7 iglesias, justamente de Asia Menor, pero que también está hablando del cuerpo de Cristo completo sobre esta tierra. Dice, y vi candeleros de oro. Vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos. Dice, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién era que estaba hablando? Estaba hablando la persona de Jesucristo. Nada más ni nada menos. Acá el apóstol describe la persona, la característica, digamos, lo que él realmente estaba presentando, cómo él lo estaba viendo en gloria y majestad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en el capítulo 19 él dice, escribe las cosas, le dice al Señor, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Por eso, mi querido amigo, qué hermoso poder entender este diagrama, la cual hoy yo voy a hablar un poco de esto, para que podamos entender
tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis, que no es difícil entender, porque sabemos que hay muchos números, mucha simbología, y todos los símbolos tienen un significado. Por la Biblia entendemos todos los significados. Por eso con el capítulo 1 habla de las cosas que él ya vio. Por eso que puse tiempo pasado. Capítulo 2 y 3, yo puse acá presente, porque son las cosas que son. Y nosotros actualmente, la cual estamos viviendo en este año 2024, tenemos que saber que la iglesia de Cristo, por eso que yo puse acá la iglesia y puse un círculo en rojo para que nos demos cuenta que estamos en esta era, en este tiempo de gracia, en tiempo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos todavía acá en la tierra. Todavía la iglesia no ha sido arrebatada, todavía está en esta tierra cumpliendo un propósito, un plan, que es de evangelizar a todas las personas, de llevar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra de Dios, hasta que se completen, digamos, la plenitud de los gentiles, hasta que Dios sepa cuál es la persona, la última persona que realmente va a creer en el anuncio del evangelio. Esto es importante, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, que dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Mi querido amigo y hermano, cada persona que cree en el evangelio hace parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, formando la iglesia, el cuerpo de Cristo, como te dije, que es un cuerpo espiritual, un cuerpo viviente, el cuerpo de Cristo. Y que esta iglesia todavía está sobre la tierra. Por eso en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis justamente está hablando de 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son 7 iglesias, la cual sabemos que existieron antiguamente en Asia Menor, actualmente que es Turquía, y que son 7 iglesias que existieron, pero que también el Señor le revela al apóstol de esta iglesia, sabiendo que esta iglesia va a estar en la tierra hasta el tiempo del arrebatamiento. No sé si alcanza a leer que dice acá el arrebatamiento. Porque luego esta iglesia que está acá, la cual está figurada en el capítulo 2 y 3, que son 7 iglesias, que están, podemos decir que son 7, que son 7 periodos que va a pasar la iglesia sobre esta tierra, que también podemos decir que el número 7 es número de terminación, de culminación. Tenemos que entender que son diferentes eras que va a estar la iglesia pasando sobre esta tierra. Por eso que tenemos que entender, mi querido amigo, que nosotros en este tiempo, como dije, estamos viviendo en este tiempo de la iglesia, tiempo de gracia, tiempo presente, porque todavía el arrebatamiento no vino, y si no vino el arrebatamiento, tampoco no va a venir la tribulación, la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad, donde todo ojo lo verá, como dice la palabra de Dios, y tampoco, al no venir la segunda venida de Cristo, no va a haber reino del Mesías, que son 1000 años, o la semana 70, la semana 70 se refiere acá a la gran tribulación, que son de 7 años. Justamente la semana que está faltando, la semana 70, justamente es la gran tribulación. El reino milenial de Cristo, justamente que son 1000 años donde Cristo va a estar reinando, donde se van a cumplir 7 aspectos que jamás se cumplieron sobre la tierra, que podemos encontrarlo en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y tampoco, por supuesto, el juicio final, donde es el juicio delante del gran trono blanco, donde cada persona que no ha creído en el Evangelio
va a pasar por este periodo, por supuesto, para ser juzgado justamente, y después de eso, donde viene el reino eterno de Dios, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a disfrutar todos los redimidos del Señor en este periodo que es el reino eterno de Dios, una eternidad, digamos, con Dios, no siendo desamparado. Al contrario de las personas que justamente pasen por este juicio final, un juicio final, el juicio del gran trono blanco, la cual van a ser juzgados, condenados y van a ir no al reino eterno de Dios, sino que al reino de la condenación eterna, que va a ser un reino donde van a ir a parar las personas condenadas, como dije, por no creer en la obra redentora, sustitutiva, amorosa, misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, mi querido amigo, como les estaba diciendo, estamos en este tiempo de la iglesia. Según lo que miramos en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 y 3, esta iglesia, por supuesto que está hablando que está en la tierra, donde luego en el capítulo 4 vamos a estar viendo, que la iglesia ya va a estar en los cielos. Y esto va para el próximo video, la cual voy a hablar, que la iglesia va a estar en los cielos. Y durante este momento de tribulación va a haber muchos, ¿cómo te puedo decir? Muchas palabras o muchas profecías, vamos a ver, o representado en un número. Vamos a ver lo que la iglesia va a estar haciendo ahí en el reino de los cielos. Porque recordemos que la iglesia que actualmente está, que pertenecen a las que son las 7 iglesias, hablando de la iglesia en todas sus eras sobre la tierra, esta iglesia que todavía está, que todavía estamos, que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que vos también, mi querido amigo, si has creído en el Evangelio del Apóstol Pablo, esta iglesia se va a ir cuando Cristo venga realmente a arrebatarnos. Entonces esta iglesia, en el capítulo 2 y 3, está sobre la tierra. Pero ya en el capítulo 4 vamos a ver la iglesia que está en los cielos. Por eso, mi querido amigo y hermano, es importante saber que la iglesia no va a pasar por la tribulación. No va a pasar porque Dios dice que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. No dice que Él nos librará en medio de la prueba, no, Él nos va a librar de la prueba de este momento que va a ser 7 años de gran tribulación, la cual no se vio en toda la historia del ser humano, que es la angustia de Jacob, como dice Jeremías. Mateo 24 también está aplicando acá a la gran tribulación, y que la profecía también de la 70 semana está justamente aplicada acá, pero la última semana que está faltando, porque 69 semanas se han cumplido hasta la muerte del Mesías, pero está faltando una semana, y esa semana justamente está hablando acá de esta semana de la gran tribulación, la semana 70. Justamente, para cumplirse esto, la semana 70, y que luego sabemos que va a venir la segunda venida de Cristo y el reino milenial o el reino del Mesías. Acá podemos ver el reino, un reino mesiánico o un reino, sabemos que las profecías de Cristo, podemos ver 2 brazos en las profecías de Jesucristo, cuando habla acerca de Jesucristo como, no como un Mesías reinante, sino como un Mesías sufriente. Recordemos que en las profecías siempre encontramos 2 brazos, uno que es el brazo de las profecías, la cual hablan de un Mesías sufriente, y el segundo brazo, la cual nos hablan de una profecía de un Mesías reinante o soberante. Y la profecía justamente de un Mesías reinante y de reinante, como dije, está hablando del
acá del reinado del Mesías o el reino milenial de Cristo que va a durar 1000 años, como dice su palabra. Y acá sabemos que es la tribulación, la cual nos dice la palabra de Dios que son 7 años de gran tribulación que van a pasar los seres humanos y por supuesto la nación de Israel por rechazar a su Mesías. Mis queridos amigos, espero que esta pequeña introducción, ¿no?, al diagrama, la cual estoy mostrando acá de Apocalipsis, puedan entender un poquito más de este libro, la cual no es difícil. Si lo vemos de esta manera, capítulo 1, que es las cosas pasadas, que son las cosas que has visto, las cosas que vio Juan. Capítulo 2 y 3 es las cosas, las que son, como dice la Biblia, que es el tiempo presente, la cual está hablando netamente de la iglesia de Jesucristo, y las cosas que han de ser después de esta, justamente después que la iglesia sea quitada, las cosas que van a acontecer. Por eso, como le decía, amigo, nosotros que somos redimidos por su sangre, no vamos a pasar por la gran tribulación, porque según lo que vemos en la palabra de Dios, no es que Dios nos va a librar en la ira, no, sino que Dios nos librará de la ira. Por eso está el arrebatamiento, como bien el apóstol Pablo nos enseña. Por eso nosotros como iglesia tenemos que escuchar todo lo que nos dice el apóstol Pablo, la enseñanza, la doctrina para la iglesia, desde Romanos hasta Filemón, que son 13 cartas. Tenemos también Hebreos, pero sabemos que Hebreo no sabemos cuál es el autor de Hebreos. Muchos dicen que puede ser Pablo, otros dicen que puede ser Pedro, otros dicen que puede ser otras personas, pero si la Biblia no nos revela quién es el autor, yo no me atrevo a decir que es Pablo ni que es Pedro. Sí que es inspirada, por supuesto. Pero sabemos que las cartas del apóstol Pablo sí son 13. Desde Romanos hasta Filemón. Ahí tenemos toda la enseñanza, toda la doctrina para nosotros, para nutrirnos y para saber lo que tenemos, lo que somos y lo que realmente de lo que Dios nos va a librar, que justamente es este momento tremendo de la tribulación. Porque la iglesia no va a estar trabajando acá. Acá van a estar trabajando justamente como dice la Biblia, que después lo vamos a ver, 144 judíos, donde va a haber también 2 testigos que van a estar hablando de Cristo y otros personajes más. Pero sabemos que Dios va a levantar 144.000 judíos, justamente santos apartados, gentes vírgenes, donde Dios va a levantar para predicar el evangelio del reino. Nosotros estamos acá en este tiempo predicando el evangelio de gracia, que es un periodo, por supuesto, de gracia, con un mensaje diferente, la cual Dios le da al ser humano, para que pueda solamente salvar su alma a través de la fe, a través de creer lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Justamente morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Amigos, si nunca escuchaste este mensaje de salvación, es tiempo que puedas creer, tan solamente creer, que Cristo fue quien murió por todos tus asquerosos y cochinos pecados, y que Él te sustituyó en la cruz del Calvario. Tienes que creer que Él murió por tus pecados, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Si creen en esto, que esto es Evangelio. Evangelio es lo que Cristo hizo por el ser humano. Si creen en esto, eres salvo. Dios te hace nacer de nuevo. Tu espíritu se conecta con Dios y ya son un solo espíritu. Están unidos eternamente y para siempre por haber querido en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, quería presentar este diagrama del Apocalipsis, sabiendo, como dije, tiene 22 capítulos, pero acá hemos dividido en 3 partes, porque así como le dice el Señor al apóstol Juan en el capítulo 1, verso 19, que le dice, escriben las cosas que has visto acá. Has visto tiempo pasado, capítulo 1. Dice, y las que son, tiempo presente, capítulo 2 y 3, la cual habla de la iglesia en la tierra. Y después dice, y las que han de ser después de esta, y las que han de ser después de esta. ¿Después de qué? De esto. Cuando la iglesia ya sea arrebatada. Ahí ya ve otro periodo de tribulación. Va a haber un periodo después del reino milenial y ya después va a haber un periodo ya de un reino eterno de Dios, donde vamos a vivir nosotros eternamente y para siempre,
por tan solamente creer en la obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que no han creído en la obra de Cristo, por supuesto que van a ir a parar a una eternidad sin Dios. Cumpliéndose el Salmo 22. Por cuanto no creyeron en lo que Cristo hizo, que Él fue desamparado, que Él no fue escuchado, que Él no tuvo respuesta. Todo lo que dice el Salmo 22, en el Salmo 22, yo te invito a que puedas leerlo completo, la cual nos habla de la vida de Cristo ahí, digamos, porque es una profecía mesiánica sufriente, la cual nos habla de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, lo que Él pasó. Amigo, hay que creer que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, que era la muerte eterna, la condenación eterna, que merecíamos el infierno. Pero porque Cristo ya Él lo pagó, Él pagó el precio por todos nuestros pecados, el juicio ya cayó sobre Él. Lo único que nosotros podemos hacer es creer en lo que Él hizo por nosotros, que Él nos sustituyó. Él lo hizo por mí y lo hizo por ti. Si crees en eso, no irás a parar una eternidad sin Dios, separado, apartado de Dios, sino que vas a vivir un reino eterno de Él, disfrutando de todas las bendiciones, eternamente y para siempre. Por eso, mi querido amigo, nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios, porque nosotros nos vamos a pasar por la tribulación. Tal vez muchos cristianos sí, que en este tiempo de la iglesia de gracia, este tiempo que la iglesia estuvo en la tierra predicando y tal vez nunca escuchaste, te hiciste sordo, digamos, sí, no escuchaste esta noticia, o tal vez escuchaste, pero nunca creíste en tu corazón en lo que Cristo hizo por ti, porque rechazaste la obra preciosa, la única, porque la única que puede salvar al ser humano es la obra de Cristo. No hay otra obra, ni tus obras, ni lo que, digamos, hagas o dejes de hacer en esta vida, o cualquier clase de religión, porque la religión es justamente el intento del ser humano querer religarse con Dios por medio de su mérito personal. Y acá no hay méritos personales que puedas hacer para poder tener la vida eterna o estar con Dios eternamente y para siempre. Lo único que a vos te salva es creer que Cristo ya te salvó hace 2000 años atrás. Ya te salvó. Lo único que tenés que despertar a la realidad del Evangelio que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo fue el que murió por tus pecados y nadie más. Que Él fue sepultado y nadie más. Y al tercer día resucitó conforme a la Escritura y nadie más hizo eso, mi amigo. Porque tenemos cuántos profetas, cuántos otros supuestamente Dios, entre comillas. Sí, entre comillas, que murieron pero jamás resucitaron. Pero nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Mi querido amigo, que Dios te siga bendiciendo. Si no te suscribiste a mi canal, suscríbete, mi querido amigo, compartí esta enseñanza, que voy a estar subiendo más enseñanza acerca de este diagrama del Apocalipsis. Así que recordar, amigo, que acá estamos mirando tan solamente capítulo 1, verso 19, de las cosas que has visto, como le dice el Señor al apóstol Juan, las que son, las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de esta. Sabemos que las cosas que ha visto habla de lo que Juan vio, lo que vio justamente, que vio un ser glorificado, al Cristo, digamos, resucitado. En capítulo 2, justamente las cosas que eran, las cosas que son, que es la iglesia, que todavía estamos, gracias a Dios, sobre esta tierra, hasta el tiempo del arrebatamiento. Cuando la iglesia sea quitada, ahí van a venir las cosas que han de ser después de esta. Y está bien detallado estos capítulos porque se puede ver una clara diferencia de estos tres temas o estos tres puntos, la cual habla la palabra de Dios, de las revelaciones que Dios le da al apóstol Juan. Mi queridos amigos, espero que haya sido de mucha bendición, que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.